Bienvenido al podcast de Pasión por el Talento de ERIAC Capital Humano. Somos la asociación líder de ejecutivos de recursos humanos que promueve la vinculación y el desarrollo de los responsables de la función en capital humano. En nuestro podcast podrás escuchar contenido de alto impacto y gran valor en temas como entendimiento de negocio, talento y cultura, sentido humano y tecnología. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pasión por el Talento de ERIAC Capital Humano. Mi nombre es Santiago Ramírez, soy HRVP para funciones centrales y líder de gestión del cambio en Clarios. Y hoy tengo el enorme placer de estar junto con Enrique Díaz de León, profesor del Departamento de Ingeniería Industrial del TEC de Monterrey. Y bueno, les platico un poquito sobre quién es Enrique, a reserva de que, Enrique, tú nos lo cuentes muchísimo mejor. Enrique es ingeniero en electrónica y comunicaciones, también por el TEC. Cuenta con maestrías en ciencias, con especialidad en ingeniería electrónica, en Systems Design Engineering y también en comercialización de ciencia y tecnología. Asimismo, cuenta con un doctorado en administración de la innovación tecnológica, que bueno, pues hoy debe de ser hiper necesario, ¿no? Hiper útil. Las líneas de investigación de Enrique incluyen el área de innovación tecnológica, emprendimiento en nuevas empresas, capital de riesgo y estrategia de negocios. Tiene 23 años de experiencia, nada más y nada menos, dentro del TEC de Monterrey y actualmente profesor en el Departamento Regional de Ingeniería Industrial de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey. Muchísimas gracias, Enrique, por estar con nosotros. Por favor, si algo me falta por agregar, el micrófono está de tu lado. Muchas gracias. No, fue mucho, mucho. No, encantado de estar aquí con ustedes y platicando de este tema que me parece muy interesante, del cual para nada soy un experto, pero bueno, voy a tratar de contestar algunas de las preguntas que tengan y con mucho gusto compartir. Y bueno, creo que en esto pues vamos aprendiendo todos juntos. No puedo estar más de acuerdo contigo. Si quieres, arranquemos así un poquito icebreaker como para ir entrando en materia. Y una pregunta muy sencilla. Si tú pudieras cambiar algo en el mundo con un solo acto, ¿qué cambiarías y por qué? Mira, yo creo que si yo pudiera cambiar algo en el mundo con un solo acto, pues garantizaría una educación universal, gratuita y de calidad para todas las personas, desde la infancia hasta la adultez. Eso es lo que yo pediría. Híjole, me parece muy loable y muy crítico, indispensable hoy, ¿no? La verdad es que tantas de las situaciones que estamos viviendo hoy en día se resolverían si tuviéramos una educación tal cual, ¿no? Democratizada, accesible, de calidad, de valor. Creo que enfrentaríamos las circunstancias o incluso muchas de ellas serían mucho más sencillas. Yo creo que la educación es el punto de partida, ¿verdad? Para resolver muchos de los grandes desafíos que tenemos como humanidad. La desigualdad, la violencia, la discriminación, la corrupción que tanto daño nos hace, el cambio climático. Eh, no eliminaría un problema directamente, sino que yo daría a cada persona las herramientas para que ellas mismas, en comunidad, en una comunidad, puedan imaginar y construir un mundo distinto. Porque el conocimiento se comparte con equidad. La esperanza deja de ser abstracta y se vuelve acción. Qué gran respuesta, Enrique. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que, y justo nos da pie para todo lo que queremos platicar tan interesante contigo hoy, pero tocaste un tema muy relevante y es la dignidad humana y cómo tener conocimiento y herramientas nos ayuda a defender y honrar la dignidad humana. Y me parece que todos estos valores son fundamentales para enfrentar las circunstancias que tenemos hoy, que incluso tendríamos que ir un paso atrás para rescatarlos y asegurarnos que todo lo que hagamos hacia el futuro parta de esa dignidad humana, de esa inclusión, de ese sentido de pertenencia. Me parece muy relevante y muy fundamental que lo voltemos a ver desde los lugares tan privilegiados que tenemos. Te lo aplaudo muchísimo. Y sobre eso me gustaría construir, partiendo de herramientas y del futuro y hacia dónde vamos,
y me gustaría que sumáramos esta perspectiva de la ética y de la dignidad humana en la conversación, si te parece correcto, que empezáramos a hablar un poquito de la inteligencia artificial y precisamente cómo es, pues ya no es algo que medio hay que ponerle atención, sino es cosa del presente, ¿no? Es una realidad que, como tú ponías sobre la mesa, también es transformadora y justo está impactando la manera en la que trabajamos, lideramos, tomamos decisiones, incluso para algunas personas sobrellevamos el día a día, ¿no? Hay quien ya encuentra en la inteligencia artificial también ese soporte. Entonces, si te parece, empezando por ahí, desde tu perspectiva, ¿cuál consideras tú que es ese mayor cambio que está generando la inteligencia artificial en el mundo empresarial el día de hoy? Y mira, yo creo que una de las transformaciones más significativas es la automatización inteligente de decisiones complejas. Creo que esa parte es crítica, es decir, ya no se trata solo de automatizar tareas operativas como la clasificación de documentos o la gestión de inventarios, sino de delegar a sistemas inteligentes parte del proceso de análisis, de predicción y recomendación, lo cual impacta directamente en la velocidad, la precisión y la personalización con la que las empresas toman decisiones estratégicas. Esto implica un cambio muy grande, un cambio profundo, en tres niveles al menos. Uno, el modelo de negocio, ¿verdad? Las empresas están repensando cómo generar valor, basándose en datos como un activo estratégico y ofreciendo servicios más predictivos, más adaptativos, más personalizados. Entonces, uno es el modelo de negocio. Otro es el liderazgo y la toma de decisiones. Yo pienso que los líderes ahora deben de combinar su intuición y experiencia con la evidencia generada por algoritmos, aprendiendo a confiar y a cuestionar también las recomendaciones de los sistemas basados en inteligencia artificial. Y hay una tercera que creo que es muy importante y tú, bueno, pues seguramente también lo has vivido con la experiencia que tienes en recursos humanos y tiene que ver con la cultura organizacional. O sea, se requiere una mentalidad orientada a la experimentación, al aprendizaje continuo, a la colaboración entre humanos y máquinas, y lo cual pues redefine habilidades clave, estructuras y procesos. En resumen, yo creo que la inteligencia artificial no solo está optimizando cómo trabajamos, sino que está redefiniendo el rol del juicio humano dentro de las organizaciones y planteando nuevas preguntas éticas, estratégicas, culturales. Wow, qué gran respuesta. Voy a rescatar algunos de los puntos que pones sobre la mesa porque me parecen muy relevantes y me gustaría ahondar en ellos. Claro. Eh, Me mencionabas que en un principio que parte de lo más profundo o del mayor cambio es la toma de decisiones complejas. Y yo te preguntaría, porque a lo mejor todos tenemos en la cabeza pues la automatización de tareas, a lo mejor tengo en mi descripción de puesto mucha tarea repetitiva, mucha fórmula de Excel, mucho, como tú lo mencionabas, organización de documentos y tal, pero la toma de decisiones complejas y estratégicas habla de un nivel muchísimo más involucrado, que por supuesto también genera un miedo y un bias, ¿no? Y es decir, una cosa es que yo utilice la inteligencia artificial para que automatice mis tareas, como las que acabamos de platicar, que son muy repetitivas, y yo audite o valide o me cerciore que son los resultados correctos, pero lo que nos planteas ya es un nivel, muchas etapas por delante, ¿no? Y desde esa perspectiva y tomando en cuenta también los temas éticos y culturales que pones sobre la mesa, a mí me parece un mix muy interesante de circunstancias y de variables que poner enfrente de una organización. Entonces, desde esa experiencia que tú tienes y partiendo de este lugar, ¿cómo se ve una solución que nos ayude a tomar
decisiones estratégicas y complejas y cómo le damos eso, ética y cultura, a implementar algo así que como diríamos por acá en el norte, a bote pronto suena como yo no sé si podría mi organización permitir que la inteligencia artificial tome algunas de mis decisiones complejas. No sé si aterriza la pregunta. Sí, no, yo creo que efectivamente las organizaciones pues están presentando ante retos muy grandes con esta tecnología. Algunos retos pues son, por ejemplo, la falta de claridad estratégica. Pues hoy en día, al no tener una claridad estratégica, pues esto se hace todavía más preocupante, ¿verdad? Muchas organizaciones adoptan o tratan de adoptar la inteligencia artificial, pues más por pues como una presión competitiva o una moda tecnológica, pero no tienen una visión clara de cómo alinearla con sus objetivos de negocio. Y eso lleva a iniciativas fragmentadas o sin un impacto sostenible, ¿verdad? Es súper importante, pues se vuelve muy relevante entonces hoy el tener esa falta de claridad estratégica. El tener una claridad estratégica te ayuda mucho. Otra que es importante también y muy ligada pues con la parte ética es pues la calidad y la gobernanza de los datos, ¿verdad? La inteligencia artificial pues es tan buena como los datos que la alimentan, ¿verdad? Y muchas empresas pues enfrentan problemas con datos dispersos, incompletos, sesgados o quizás carecen de estructura o una estructura sólida, ¿verdad? De gobernanza que garantice integridad, privacidad, trazabilidad. Creo que eso es súper importante, es como la base, ¿no? Es como los ladrillos de donde parte la inteligencia artificial. Entonces, esta calidad y gobernanza de los datos es un reto súper importante que tienen las empresas. Y bueno, hay un tercero bueno, ese me gusta porque pues a eso me dedico yo, ¿verdad? Y tiene que ver con la escasez de talento y las capacidades internas. O sea, creo que pues no basta pues contratar científicos de datos o personas que son analistas de datos, ¿verdad? Se necesita una combinación de perfiles técnicos, estratégicos y operativos que trabajen juntos en equipo. Y además muchas organizaciones pues aún no han capacitado a su personal para interactuar o supervisar o tomar decisiones con sistemas de inteligencia artificial. Creo que esta parte de la escasez de talento y las capacidades internas es un reto importante. Otro es la resistencia al cambio cultural, ¿verdad? Pues también la inteligencia artificial pues transforma roles, flujos de trabajo, formas de decidir. Antes pues se decidía de una manera, ahora con la inteligencia artificial pues puedo tomar otras decisiones y decidir de otra manera. Y esto pues genera incertidumbre, temor a la sustitución laboral y bueno, pues genera algunas tensiones organizacionales, ¿verdad? La falta de una estrategia de cambio organizacional y liderazgo adaptativo puede frenar pues cualquier avance técnico. Es súper importante esto. Y quisiera mencionar una última que pues tiene que ver con la ética, ¿verdad? Las cuestiones éticas y de confianza. Cada vez más la sociedad exige transparencia, explicabilidad y responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial y las empresas deben anticipar riesgos pues de reputación, regulatorios, sociales, asociados con decisiones que son automatizadas. Y entonces construir confianza, pues es tan importante como construir algoritmos, ¿verdad? De manera que implementar la inteligencia artificial de una manera, pues exitosa, no es solo un proyecto del Departamento de Tecnologías de Información o software, como se llame, ¿verdad? Es un proceso de transformación organizacional profunda que requiere visión, gobernanza, liderazgo con sentido ético y estratégico. Sin esto, la tecnología por sí sola no nos va a generar un impacto sostenible, ¿verdad? Claro,
Claro, fíjate que de todo lo que nos dices, me voy a anclar en un punto muy importante porque yo creo que es donde cruza esta conversación, donde hay una intersección tan real, el liderazgo adaptativo. Yo me quedaba pensando en esto, en la automatización de la toma de decisiones complejas. Y todo lo que nos platicas nos habla de cómo los modelos de gobierno, cómo tan importante que es la limpieza de datos, tan básico antes de hablar de otro carácter tecnológico encima de lo que tengas, ¿no? Si construyes sobre un mugrero, pues solo puede salir basura, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero cómo es importante ese liderazgo adaptativo que te acompañe. Y entonces, a lo mejor en lo que nos pone sobre la mesa, también tiene que ver con nuestra efectividad y nuestra agilidad. Es decir, pues si logramos construir todo esto que nos platica, sí con una profunda transformación cultural, sí con una clara definición de nuestra estrategia, sí con un claro modelo de gobierno, no solo de los datos, sino de los procesos y de la seguridad y la segregación de todo lo que tiene que ser segregado para que sea correcto, el propio cambio nos va a empujar, ¿no? Porque si no delegamos esa toma de decisiones automatizada, entonces nosotros nos volvemos el cuello de botella, si te entiendo correctamente. Si empezamos a implementar tecnología de la manera correcta en un escenario ideal, pero no la dejamos tomar decisiones, la efectividad no llega, la eficiencia no llega, porque entonces depende de que Enrique o Santiago o el nombre que usted quiera insertar en su organigrama tome esa decisión. Y entonces ahí es en donde me parece que tiene mucho valor lo que nos dices y por qué tiene que ser transparente y trazable y claro y incluso auditable, por mucho que sea una toma de decisiones a través de inteligencia artificial, que hoy en día ya le puedes decir y explícame los pasos que seguiste, ¿no? Eh, me parece una gran respuesta y me llevo mucha tarea para aprender hacia el futuro. Y desde esa perspectiva de aprender, y de todo lo que nos pones por delante, eh, ¿cuáles son las transformaciones que tú estás observando precisamente esto y desde esta perspectiva en las competencias y en las habilidades que las personas y los equipos necesitan derivados del uso creciente de la inteligencia artificial? No, esa es una excelente pregunta, Santiago. Muchas gracias. Fíjate que la adopción creciente de la inteligencia artificial, pues está transformando ya profundamente el perfil de competencias que necesitan los equipos en las organizaciones. Ya no basta con habilidades técnicas o experiencia en el área funcional. Ahora se requiere como una combinación de pensamiento crítico, de fluidez digital, de adaptación al cambio y la colaboración humano-máquina. Mira, una, pues de la ejecución, digamos, operativa al pensamiento estratégico basado en datos. Creo que eso es importantísima. ¿Cómo paso de la ejecución operativa, de la operación de todos los días, a un pensamiento más estratégico, basado en los mismos datos que tengo? Es decir, las tareas repetitivas y transaccionales, como ya lo habíamos mencionado, pues ya están siendo automatizadas. Pero esto obliga a los equipos a centrarse más en la interpretación de los datos, la toma de decisiones con información incompleta y la identificación de patrones estratégicos. La habilidad para convertir datos en acción se vuelve esencial. Es decir, si tú tienes los datos, tienes la información, pero no la puedes convertir en acción, pues ahí vas a estar como muy limitado, ¿verdad? Por lo tanto, esta interpretación de los datos, la toma de decisiones, pues se vuelve clave, ¿verdad? Hay otra que tiene que ver con pasar de la especialización técnica, digamos, aislada, ¿verdad? Normalmente, pues, por silos, ¿no? Y a la colaboración interdisciplinaria. Es decir, ya no es mi área sola, sino que ahora es bien importante estar en colaboración, mucho más importante, ¿verdad? Con otras disciplinas, con otras áreas, ¿verdad? Es decir, la inteligencia artificial cruza fronteras funcionales, finanzas, con marketing, con operaciones, con recursos humanos. Los equipos deben aprender a trabajar entre disciplinas
entendiendo el lenguaje de los algoritmos sin perder el foco en el usuario, en el negocio, en el impacto social, ¿verdad? Creo que eso es muy importante hoy en día. Otra, pues tiene que pasar como de la obediencia, le digo yo, ¿verdad? La obediencia a procesos, a la experimentación responsable, ¿verdad? ¿Cómo podemos experimentar de una manera responsable? Es decir, con la inteligencia artificial, pues no todo está escrito. Los equipos son valiosos hoy, son los que se sienten cómodos, ¿verdad? Prototipando, ajustando, iterando, aprendiendo rápido de los errores, dentro de marcos éticos y gobernanza, ¿verdad? Sólidos. Es decir, pero la habilidad de estar explorando, iterando y aprendiendo rápido es muy importante. Esa es lo que yo llamo como una experimentación responsable. Pero el dejar de obedecer procesos a decir, voy a empezar a experimentar de una manera, pues, responsable, ¿verdad? Otra tiene que ver con, bueno, pues obviamente la alfabetización digital, ¿verdad? De lo básico, de aprender, como decías tú, el Excel y algunas herramientas a la comprensión crítica de la inteligencia artificial. Es decir, ya no basta con, pues, saber estas herramientas. Ahora requiero comprender qué puede y qué no puede hacer la inteligencia artificial. ¿Cómo se entrena un modelo? ¿Dónde pueden surgir sesgos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo interactuar con sistemas autónomos? Esta alfabetización en inteligencia artificial se vuelve tan importante como en su momento, tú recordarás, ¿verdad? Lo fue el saber usar hojas de cálculo o el correo electrónico. Esta ya es una herramienta que tenemos que saber utilizar, ¿verdad? Y por eso te digo, el comprender qué puede y qué no puede hacer, creo que se vuelve clave, ¿verdad? De cómo entrenar un modelo, cómo lo entreno, cómo le voy diciendo, mire, esto sí, esto no, es súper importante, como decíamos, la interacción hombre-máquina, ¿verdad? Y bueno, también pasar pues de la gestión del conocimiento a la gestión del cambio. Es decir, los equipos no solo deben ser expertos en sus temas, sino deben ser capaces de liderar el cambio tecnológico dentro de su entorno, dentro de su área, ¿verdad? De su disciplina, guiando a otros, resolviendo dilemas éticos y construyendo confianza en estos entornos de alta incertidumbre. Yo creo que, en resumen, la inteligencia artificial no está reemplazando al talento humano, fíjate, y eso creo que es bien importante. No nos está reemplazando, más bien está redefiniendo qué significa ser valioso en una organización. Y definitivamente creo que hay tarea para el individuo, o sea, por supuesto, para los líderes, pero para el individuo y para los equipos. Es decir, yo te escuchaba platicar y navegaba tu respuesta sobre, antes tenías una descripción de puesto y tú eras el especialista en tu puesto, tú eras el experto en aquello para lo que te pagan todos los días. Y ahora te escuchaba cómo nos dices, bueno, sí, pero hoy no nada más es este tema, tienes que poder tener, antes era un conocimiento vertical y ahora es la famosa T que hablamos en recursos humanos, ¿no? La famosa T del conocimiento transversal que te va a llevar a entender, no nada más ser el experto en recursos humanos, sino también poder interactuar con finanzas o con el negocio, dependiendo del modelo de negocio que estés tendiendo, o con el servicio que provees, o entender el producto, qué sé yo, pero esta T, sin lugar a dudas, se vuelve crítica, pero hasta cierto punto sigues hablando de cierta manera de las personas y después te escuchaba platicar cómo las áreas funcionales tienen que aprender a interactuar entre ellas, es decir, pues ya las áreas de finanzas, por ejemplo, no son una conversación a puertas cerradas, ni las áreas, por ejemplo, no lo sé, de Total Rewards, en donde se diseña cómo se incentiva la cultura organizacional que define otra área, ¿no? Y entonces a lo mejor entre equipos también tendríamos que empezar a adoptar si las personas tenemos competencias, los equipos tenemos capacidades organizacionales que tienen que ver pues a lo mejor con cosas tan simples como los modelos de design thinking, en donde mientras más áreas participen en el prototipado de un proceso, de una solución, de una
de incluso atacar un problema existente, esa solución es mejor y nos ayuda navegando esa T que tienen los individuos a proponer hacia adelante, ¿no? Ya es the more the merrier. Mientras más invites a la fiesta del trabajo, mejores soluciones vas a tener. Y entonces ya hablamos un poquito de las personas y de los equipos. Y ahora me voy a regresar a lo que hablábamos hace un momento de liderazgo adaptativo. Y es cómo pueden los líderes generar esta adopción técnica y responsable, evidentemente, no solo de la inteligencia artificial, sino de todo esto adyacente y subyacente que estamos platicando, sin lo cual, pues simplemente no jala, ¿no? Desde donde tú lo ves, como yo como líder, como dueño de una empresa, como líder de un área funcional, como C-suite de alguna organización, ¿cómo le hago? Porque de repente suena muy complejo y a lo mejor no lo es tanto. Sí, no, no, yo creo que esa es una muy buena pregunta, Santiago. Mira, la adopción ética y responsable de la inteligencia artificial no ocurre por accidente, ¿verdad? Ni por default técnico. Es más bien una responsabilidad estratégica del liderazgo. O sea, los líderes que entienden esto dejan de ver la inteligencia artificial como una herramienta aislada y comienzan a integrarla con propósito, con gobernanza y con valores. Y bueno, mira, aquí te puedo mencionar algunas acciones clave, ¿no? Que puedan ayudar, porque pues es a lo mejor fácil decirlo, ¿verdad? Ser responsable. Bueno, a ver, pero ¿cómo? ¿Verdad? Mira. Una parte creo que es muy importante es el que los líderes tengan una visión ética desde el inicio, ¿verdad? Esto es súper importante. Este acuerdo ético de los líderes desde el inicio de esta transformación es muy importante. Es como la base de donde parte todo, ¿verdad? La ética no es el paso final ni con una revisión de cumplimiento, ¿no? Los líderes deben incorporar los principios éticos desde la concepción del proyecto, definiendo con claridad para qué la quieres usar, a quién va a beneficiar, qué riesgos implica, cómo se van a mitigar estos riesgos. Pues todas esas son preguntas muy importantes desde el inicio, ¿verdad? Y esto creo que tiene que venir desde el liderazgo. También, como un segundo punto, pues el diseñar una gobernanza transversal y responsable. Adoptar la inteligencia artificial no es un tema de, pues ahí del área de TI, a ver, ahí los de TI que le muevan. No, esto los líderes hay que promover estructuras de gobernanza que incluyan áreas legales, de negocio, de datos, de talento humano, para asegurar que las decisiones, pues algorítmicas, ¿verdad? Sean auditables, explicables, como ya decíamos, ¿verdad? Y que sobre todo que estén alineados con los valores de la institución. Esto es súper importante porque pues al final pues no es nada más como te decía, un botón, pícale y ya está, ¿verdad? No, esto es un trabajo que se tiene que desarrollar en conjunto con una gobernanza transversal y con mucha responsabilidad. Creo que también el fomentar la transparencia y la explicabilidad. ¿Verdad? No es así como magia, ¿no? Sino el saber explicar de dónde viene. Las organizaciones que construyen confianza en sus colaboradores, en sus clientes, en sus usuarios, pues son aquellas que pueden explicar cómo y por qué su sistema de inteligencia artificial toma una decisión. Especialmente cuando esa decisión afecta oportunidades o afecta recursos o derechos, ¿verdad? Y entonces es bien importante saber explicar, pues, cómo y por qué se tomó esa decisión, ¿verdad? Basado en inteligencia artificial. Y para eso, pues, hay que fomentar la transparencia, la explicabilidad. Otro tiene que ver con incluir la diversidad en el diseño y la validación. Y ya hablábamos un poco de esto, ¿verdad? La inteligencia artificial puede amplificar sesgos si se construye desde miradas homogéneas. Es decir, si tú al principio tienes una mirada pues muy homogénea, pues vas a crear un sesgo desde el inicio, ¿verdad? Entonces los líderes deben asegurar equipos diversos en género, en formación, en experiencia, en contexto y claro, promover procesos participativos
donde distintas voces puedan cuestionar y enriquecer los modelos, identificar el valor, ¿verdad? Dar su punto de vista. Creo que ahí es donde se vuelve importante y se liga con lo que decíamos anteriormente, Santiago. No, no es que yo me tenga que convertir en un experto en finanzas, ¿verdad? No, no, para nada, pero sí tengo que entender cuáles son los retos que ellos tienen, por qué están persiguiendo ciertos objetivos. Debo entender lo que ellos están viviendo todos los días para que entonces, cuando entre todos diseñemos nuestro sistema, pues todos estemos involucrados, ¿verdad? Contemplando nuestros puntos de vista. Creo que eso es muy valioso. También, bueno, pues obviamente lo hemos comentado ya, el formar una cultura de alfabetización ética y tecnológica. Creo que en muchas organizaciones, espero que la de usted no sea así, pero en muchas pues nos falta mucha alfabetización ética y tecnológica, ¿verdad? O sea, no basta con expertos en inteligencia artificial y aquí los tengo y son muy buenos, ¿no? A ver, creo que todos los líderes, desde los directivos hasta mandos medios, hay que entender los dilemas éticos basados de la automatización, el uso de datos y el impacto de la inteligencia artificial en la toma de decisiones. Creo que es muy importante, ¿verdad? Esto se logra con formación continua, hay que estarse capacitando, entrenando, y bueno, pues con una conversación abierta también, ayudan mucho los ejemplos, ¿verdad? Dar ejemplos concretos y hablarlos, discutirlos, socializarlos. Creo que es parte de este objetivo de formar una cultura de alfabetización ética y tecnológica. ¿Qué se vale? ¿Qué no se vale? ¿Cuáles son nuestros valores? Pero de una manera pragmática, ¿verdad? Con ejemplos concretos. Creo que eso ayuda mucho a esa alfabetización. ¿Qué es lo que está bien hecho y qué a lo mejor no está bien hecho, ¿verdad? O en esta organización no se vale hacerlo así, ¿verdad? Y eso creo que es muy importante. Y esto me lleva al siguiente punto, que es predicar con el ejemplo, ¿verdad? Si los líderes deben, pues, demostrar con hechos que la ética no es un obstáculo a la innovación, sino su fundamento más sólido, pues deben tomar decisiones difíciles cuando una solución es efectiva, pero injusta. Y deben reconocer públicamente los errores cuando se afecten valores esenciales. Y esto es muy importante. Predicar con el ejemplo me parece que es una de las maneras más contundentes de ir formando esa cultura organizacional. Y en resumen, yo creo que liderar con inteligencia artificial es liderar con conciencia. Creo que esta es una conversación que como todo lo demás que venimos diciendo, debe ser continua y debe transitarse en más de una ocasión porque las personas y las organizaciones tenemos diferentes momentos de madurez y es muy válido regresar a la luz de lo que aprendimos a reevaluar las decisiones que tomamos allá y entonces, ¿no? Siguiendo sobre esa línea, yo ponía mucha atención en todo lo que nos comentabas, por ejemplo, crear ambientes seguros en donde las personas y los equipos puedan prototipar, experimentar, habilitar la curiosidad que al final del día es un fenómeno crítico y una competencia crítica el día de hoy porque la inteligencia artificial y los expertos son los que más se han aventado a usarla, ¿verdad? Ha cambiado tanto en los últimos 2 años que difícilmente alguien puede decir, no, hombre, yo tengo que ir a la escuela tal, en lo que cualquier institución adopta e imparte, seguramente ya salió algo nuevo, ¿no? Es mantenerse muy fresco y seguir rebotando las ideas y seguir también trayendo estas competencias y este gobierno transversal del que hablas. Entonces, yo te escuchaba que muy acertadamente nos hablaba sobre crear esos ambientes en donde esa confianza para la curiosidad exista con permiso y se me venía a la cabeza el concepto de la seguridad psicológica y de cómo tiene eso, ¿no? Tiene permisos y responsabilidades y van generando etapas que una vez que las vas cumpliendo te llevan orgánicamente a la innovación, porque hoy en día ya es muy claro que no puedes desde la jerarquía o desde la tiranía decir, necesito que todos innoven. No funciona así, si no generas un ambiente de confianza y de transparencia y de ética y de trazabilidad. Y me gustó mucho el ejemplo que nos ponías de
accountability o de responsabilidad o de transparencia y de valores, de decir, me equivoqué, yo como líder me equivoqué y lo vamos a resolver de esta manera, difícilmente la gente va a tomar el riesgo de innovar, de crear, de curiosear por ahí. Entonces, y también mencionabas algunos otros ejemplos de cómo se vive a través de valores y comportamientos la realidad de la adopción tecnológica. Por supuesto, tú dentro de tu carácter formativo y dentro de tu expertise como profesor, yo te preguntaría, después de todo esto que estamos platicando, ¿dónde voy y aprendo? ¿Qué libros, materiales de consulta, programas, iniciativas, foros, asociaciones? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo consumo este conocimiento vertical y transversal que me ayude a tomar este rol tan importante de liderazgo en inteligencia artificial y sobre todo a entender que estas capacidades me van a habilitar para la siguiente cosa que suceda en la sociedad para la que tenga que estar preparado? Claro, claro. Y yo creo que fíjate que en ese sentido que me parece muy importante, Santiago, esto que dices tú, bueno, ya lo hablábamos de la capacitación, ¿no? Que debemos de tener. Yo creo que esto es también un tema, pues así como nos pasó, pues hace mucho, ¿verdad? Con las hojas de cálculo, con el correo electrónico, pues a lo mejor al principio nos daba un poquito de miedo, ¿verdad? Oye, ¿a quién se va a ir? Y, en fin, es un proceso, una curva de aprendizaje, ¿no? En este caso, bueno, es una herramienta pues mucho más poderosa que lo que fue el correo electrónico, porque aquí estamos hablando pues ya de una inteligencia, ¿verdad? Es como, imagínate, es como tener, pues no digo un experto o 10 expertos, 1000 o 1 millón de expertos, ¿verdad? Si pudiera, imagínate que los tienes a tu disposición, pero pasa un poquito que es como el genio de la lámpara, ¿verdad? ¿Qué deseo le pido, no? Entonces aquí es bien importante el saber qué le vas a preguntar y cómo lo vas a entrenar. Y para eso creo que es bien importante lo que tú dices, ¿no? Esa capacitación, no solo en lo que es la herramienta en sí, sino lo que es el entorno, ¿verdad? El entorno digital, esto tan acelerado que estamos viviendo. Y bueno, pues yo creo que es muy importante el tener recursos que combinen pues la visión estratégica, ¿verdad? Como la comprensión tecnológica, o sea, cómo funciona, qué hace, en base a qué trabaja. También creo que hay que capacitarnos mucho, como ya lo mencionábamos, pues en esta reflexión ética, ¿verdad? De cuándo sí se debe, cuándo no, ¿verdad? Definir claramente en nuestra organización, esto sí se vale, esto no se vale. Creo que es muy importante. Todo esto, pues, obviamente alineado a valores. Sí, sí creo que hay algunos libros, a mí me viene a la mente, hay uno en particular que se llama Prediction Machines, o máquinas que predicen, de Ajay Agrawal. Él pues habla este es un libro que me gusta mucho porque es muy claro, o sea, no es nada complicado el leerlo, ¿verdad? Pero este libro de Prediction Machines pues nos habla de cómo la inteligencia artificial está cambiando el costo de predecir, que se me hace súper importante, ¿verdad? Porque esto es precisamente, pues, una de las implicaciones más grandes que tiene la inteligencia artificial para la estrategia, para el liderazgo, para el diseño organizacional. Hay otro libro que también escribieron personas de Accenture. Paul Doherty y James Wilson escribieron un libro que se llama Human plus Machine, ¿verdad? El hombre más la máquina. Y creo que este también es un libro muy recomendable, como para repensar procesos, cultura, habilidades en la era de la colaboración entre humanos y máquinas, ¿verdad? Es bien importante porque, pues bueno, yo insisto mucho, ¿verdad? No es nada más como que yo diseño un software o hago una rutina y lo pones a correr, ¿verdad? Esto, aquí lo valioso es la interacción, el que tú lo vayas entrenando, le vayas diciendo, ¿verdad? Creo que esa parte es muy importante y creo que Paul Dougherty y James Wilson con este libro de Human Plus Machine lo hacen muy bien, de una manera muy clara, con muchos ejemplos y creo que ayuda mucho. Hay otro libro que escribió un autor que se llama Gary Marcus,
y Ernest Davis, que se llama Rebooting AI, como reseteando la inteligencia artificial. Y esta yo creo que es como un libro para líderes que desean una mirada crítica, pero realista y muy bien fundamentada sobre las promesas y los límites actuales de la inteligencia artificial. Creo que para un líder que quiere saber, bueno, a ver qué puedo hacer y qué no puedo hacer, creo que este libro es muy bueno. Yo lo recomiendo mucho. Se llama Rebooting AI. Hay otro, pues que es incluso gratuito, está en línea, que está, pues es parte de la enciclopedia Stanford de filosofía, que habla de la ética y la inteligencia artificial y la robótica. Y creo que esta es una referencia académica importantísima para reflexionar sobre los dilemas éticos más relevantes. ¿Qué información le debo dar? ¿Cómo debo interpretar los resultados que me está dando? Y hay un libro que pues es un poquito más como ficción, pero que ayuda pues como a visualizar futuros, ¿verdad? Con la inteligencia artificial, que creo que eso pues para algunos nos detona la creatividad, ¿verdad? Y nos da muchas ideas y creo que esos libros a mí me encantan también, que se llama AI 2041. Es decir, la inteligencia artificial en el 2041. El autor es Kai-Fu Lee y Chen Qiuhuan. Ellos pues hacen esto como una combinación de ensayo y ficción especulativa, en donde pues puedes tú visualizar, te ayuda como a ver cuáles son esos futuros que la inteligencia artificial nos va a poder dar, ¿no? En distintas industrias y distintas regiones, ¿verdad? Y bueno, por supuesto también, pues aquí yo aprovecho para hacer mi comercial, ¿verdad? En el TEC de Monterrey tenemos también, pues, cursos que están hechos para recursos humanos. Ya sale nuestra, pues, convocatoria para invitar a tomar este curso de inteligencia artificial enfocado a los recursos humanos. Es un curso práctico, no vamos no es mucho hablar, es más bien un poquito entender y practicar y que tú puedas desarrollar algo para, como recursos humanos para tu organización, entendiendo primero pues cómo funciona la inteligencia artificial, después viendo algunos casos, ejemplos y luego pues diseñando tu estrategia desde el punto de vista de recursos humanos. Es un curso de 24 horas. Va a ser en línea, pero es sincrónico, es decir, vamos a estar interactuando al mismo tiempo. Se va a dar miércoles, viernes en la noche, miércoles en la noche, viernes en la noche y sábado en la mañana. Y vamos a comenzar en septiembre. Pues lo estamos tratando de hacer muy ligado a nuestra realidad en México, en Latinoamérica, ¿verdad? Como lo que estamos viviendo pues me decían justamente la gente de recursos humanos, dice, oye, es que pues nosotros escuchamos hablar de inteligencia artificial, pero pues ¿qué hay ahí para nosotros, verdad? ¿Qué podemos hacer nosotros con eso? Y pues ya nos metimos un poquito al ChatGPT y ya le empezamos a hacer ahí algunas cosas y nos ayuda a redactar correos, pero como que debe haber algo más, ¿verdad? Y entonces sí, precisamente pues ahí aprendemos precisamente estos casos, ¿no? Mira, por ejemplo, un caso práctico que me encanta, ¿verdad? Y que lo vamos a discutir ahí en el curso, ¿cómo puedes utilizar la inteligencia artificial para la retención de talento, por ejemplo? Como ya lo dijimos, ¿verdad? Con una base ética, con los datos adecuados, pero este es un ejemplo de cómo pues se puede utilizar la inteligencia artificial para hacer mejor nuestro trabajo como recursos humanos, ¿no? Excelente. Enrique, de verdad ha sido de muchísimo valor toda la información que nos has compartido, todas las referencias, incluyendo, por supuesto, lo que a través de Tecnológico Monterrey está disponible. Yo te agradezco a título personal y, por supuesto, a título de nuestro querido podcast aquí con ERIAC, esta plática y todos tus aprendizajes. Como te lo dije en muchas ocasiones, yo creo que me podría quedar el resto de la tarde y días platicando del tema, porque además me parece que logramos rebotarlo y aterrizarlo muy bien.
No tengo nada más que agradecimiento por parte, por supuesto, de la comunidad de ERIAC, pero también a título personal. No sé si algo más tengas que aportarnos. No, pues nada más decirte que efectivamente este es un tema fascinante, que sí tenemos que saber, que tenemos que conocer cada vez mejor, que hay que capacitarnos y entrenarnos y seguir aprendiendo, que no somos expertos, simplemente pues estamos aprendiendo de lo que se está viendo, lo que se está viviendo, y creo que esto pues es muy importante hacerlo, el discutirlo y socializarlo y hablarlo en estos foros. Creo que ayuda mucho, creo que es algo muy importante. También perderle el miedo, ¿verdad? Es decir, más bien es una herramienta que viene a ayudarte, a empoderarte, a ayudarte a hacer mejor tu trabajo y no tanto a sustituirte. Pero creo que sí es importante entenderle, ¿verdad? Porque pues si no lo entiendes, entonces sí, el otro sí le va a entender y vas a quedar en desventaja, ¿verdad? Y bueno, pues también muy agradecido con el espacio, el tiempo y poder compartir esto, y el día que quieran, con mucho gusto, un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Enrique. Y muchas gracias también a toda nuestra audiencia por escucharnos. Los esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento. Hasta la próxima. Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como ERIAC Capital Humano. Te esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento.